Donde Nahum, geólogo, y a partir de ahora yo creo que va a ser el geólogo de los niños, pues nos va a hablar de esos dos yacimientos que hay en Cuenca, sobre la geología, paleogeología y sobre lo que realmente le dé la gana, porque Nahum habla muy bien. A mí me encanta cómo divulga la geología. Y además, como es un buen amigo y ha venido gratis, le voy a invitar una cañeja luego y todo, por portarse también. Muchas gracias, Nahum, te dejo. Bueno, buenas tardes, soy geólogo, soy Nahum. No voy a hacer una charla a la usanza como lo han hecho mis compañeros, divertida, con fotos, con chistes, lo siento. Esto es geología y bueno, voy a hablaros de una cosa que para mí como geólogo y creo que para la sociedad debería ser muy importante, que es conocer la geología del lugar porque tenemos que valorar lo que tenemos. Y muchas veces nos olvidamos que debajo de los pies tenemos una gran cantidad de historia que olvidamos y que obviamos y que queda escondida para siempre y que no divulgamos y que no contamos. Por eso Quique me invitó, aunque en primera instancia no íbamos a hacer esta charla, íbamos a dar un paseo por las OCE, porque la geología, por lo menos desde mi punto de vista, no se divulga normalmente en las aulas. Sí que se puede hacer divulgación de geología en las aulas, claro, pero la geología donde se tiene que divulgar realmente es en el campo. Sé que a veces hay campos que no se pueden hacer porque no son accesibles, pero hay campos que se pueden hacer caminando y que son para todos los públicos. Y bueno, el orden de la charla es el siguiente. Voy a hablar un poco de la importancia del patrimonio geológico, la historia geológica de la provincia de Cuenca. No va a ser una charla académica, va a ser una charla muy resumida, porque lo que quiero que os quedéis es con la cantidad de cosas y sucesos que han pasado a lo largo de la historia geológica de Cuenca, y porque además sería imposible plasmar la historia geológica de cualquier región en una charla de 20 minutos y a lo mejor ni en una charla de una semana, porque pensemos que todas las cosas no se forman ni al mismo tiempo ni de la misma manera. Ya hay muchísimos retazos de historia por todas partes y que han ocurrido en distintos momentos y muy diferentes. Luego, la importancia de Cuenca en el patrimonio geológico. Este va a ser el punto fuerte porque quiero que os quedéis con una palabra que os voy a decir luego, una palabra alemana, que es realmente la importancia paleontológica de las ollas y los huecos. Son yacimientos excepcionales a nivel mundial. Y eso es una cosa que hay que valorar, porque cuando investigamos, a veces investigamos cosas que no están en muy buen estado porque desgraciadamente el yacimiento no lo permite. Pero las ollas y los huecos son lugares excepcionales. Luego voy a dar una lista de blogs donde podéis saber mucho más sobre paleontología. Yo no soy paleontólogo, mi especialidad son las fallas activas y los pliegues. Y luego un debate y preguntas. Si no entendéis algo, en cualquier momento me podéis interrumpir, podemos debatir o lo que queráis, siempre dentro del tiempo que tenemos. Yo, como ahora he visto que ha entrado Antonio Pérez Verde, voy a reventar en la charla diciendo que luego va a hablar de la Roseta, y esto para mí es importante. Voy a hablar de paleontología, pero voy a hablar de historia geológica. Y hace pues unos meses llegó una sonda a un cometa, y un cometa es uno de los fósiles de la formación del sistema solar. Y está a 600 millones de kilómetros y hemos podido ver el cometa y hemos podido aterrizar, y eso es muy importante porque los cometas nos cuentan un poco, seguramente, cosas sobre el origen de la vida, incluso sobre el agua en nuestro planeta. Y eso luego nos lo contará él. Y bueno, y empezamos ya con la charla. Solamente quería hacer un spoiler porque he visto que aquí estos días se han hecho muchos. Y quería leer esto, que es lo único que os voy a leer, porque creo que es una ley muy importante que se hizo en el año 2007 y que habla sobre el patrimonio geológico. Y creo que esto debería de quedar un poco dentro de las cabezas de la gente. El conjunto de recursos naturales, geológicos, de valor científico, cultural y o educativo, ya sean formación y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permitan conocer e interpretar a. El origen y evolución de la Tierra, b. los procesos que la han modelado, c. los climas y paisajes del pasado y el presente, y d. y el origen de la evolución de la vida. Porque no nos olvidemos que la geología parece una ciencia muy abstracta, ¿no? Que nos dedicamos a las piedras, a las rocas y a ver qué composición tienen, pero en realidad nos ocupamos de todas estas cosas. Y creía que era importante recalcarlo, y sobre todo recalcar que el patrimonio geológico es un patrimonio muy importante. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Por ejemplo, tiene una importancia científica increíble. Por ejemplo, porque, como decía antes, nos ayuda a explicar cuál fue el origen y la evolución de la vida. En segundo lugar, porque nos permite conocer cómo se formó nuestro planeta, que también es muy importante. ¿Por qué estamos aquí? Luego nos permite hacer, ahora que está muy de moda, los estudios sobre el cambio climático. Muchas cosas se hacen sobre geología, se hace paleoclimatología, se hace sobre sedimentos, se hace sobre fósiles, se hace sobre foraminíferos. Es increíble. Y luego un punto que a mí me interesa mucho, que es el de la enseñanza. Sobre todo en temas universitarios, muchas veces nosotros nos hemos quedado sin patrimonio geológico porque lugares que eran fundamentales para enseñar a los alumnos, estructuras geológicas, geología estructural, paleontología, lo que sea, han desaparecido del mapa.
Y han desaparecido porque había otros intereses y en ese momento pues a lo mejor era mejor hacer una urbanización que ahora está deshabitada y no hemos podido conservar un patrimonio que era muy importante. También se puede obviamente enseñar a los institutos, a los colegios, etcétera. Luego tiene una importancia cultural también el patrimonio geológico muy importante, porque los fósiles y las rocas van a los museos. Pueden formar parte del patrimonio cultural, es decir, nuestras catedrales, nuestras iglesias y muchísimos edificios históricos están construidos sobre rocas sedimentarias o rocas ígneas o rocas metamórficas y que forman parte también de nuestra cultura y de nuestra identidad. Por supuesto, la historia también muy importante, los paisajes forman parte de nuestra historia, las batallas, etcétera, y por lo tanto la geología también es importante. Y por último, el paisaje. Y bueno, por supuesto, no iba a faltar el interés económico. El patrimonio geológico tiene un interés económico, es decir, por un lado el turismo, porque se puede explotar. En Europa se está explotando muy bien los parques geológicos. En España ya hay unos cuantos y cada vez más, porque hay un turismo que no solamente rural, también puede ser de costa, los parques geológicos, y que atrae turismo a zonas donde antes pues no había nada y que puede crear muchísimos puestos de trabajo. Y otro punto económico importante son los recursos naturales. Desde la minería, pasando por ahí del carbón, de metales raros, por ejemplo, que en España tenemos en algunos sitios metales raros, pero que no vamos a explotar porque tenemos una filosofía un poco rara en España de algunos tipos de explotaciones. Preferimos explotar el petróleo, que a lo mejor es más contaminante, y no sacar cosas que realmente tienen un beneficio a largo plazo para nosotros. Y bueno, como decía al principio, la historia de la geológica de la provincia de Cuenca es variadísima, es increíble. Casi podríamos resumirla en 400 millones de años. Más o menos, digamos que las primeras rocas que tenemos ahora mismo disponibles en la península ibérica tienen aproximadamente unos 600 millones de años. Pero aquí en Cuenca suelen salir, pues tenemos de hace 400 millones de años, bueno, tenemos rocas de edad paleozoica. No voy a entrar en edades, porque lo que quiero es que os quedéis un poco con la idea de la cantidad de cosas que han pasado. Y bueno, a finales del Devónico y mediados del Carbonífero se forma Pangea. ¿Qué era Pangea? Pangea era un supercontinente. Pangea era la unión de prácticamente todas las masas continentales que había en el planeta. Imaginaos que miráis la Tierra desde el espacio y viésemos pues prácticamente solo un continente. Eso era Pangea. Y bueno, se formó por la colisión de todas las placas. Las placas continentales, que son pues la corteza, lo que vemos, digamos, por encima de la superficie de los océanos, va moviéndose a un ritmo relativamente lento sobre la superficie y se ha movido bastante a lo largo de la historia geológica. De hecho, seguramente hay algunas teorías que dicen que han habido 7 grandes supercontinentes a lo largo de la historia de la Tierra. Y bueno, en uno de estos momentos se unen 3 de esas placas de continentes que habían sueltas y empieza a formarse, digamos, lo que sería el núcleo del orógeno varisco o hercínico, que digamos que sería un poco la base geológica de la provincia de Cuenca, más por debajo, aunque aflora en superficie, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una imagen. Nosotros estaríamos más o menos por aquí. Esto es en el Devónico, más o menos. Como podéis ver, no se parece esto en nada a la configuración que tenemos en la actualidad. Aquí en el Carbonífero ya se ve que están las masas un poco más juntas. Y bueno, aquí tenemos, nosotros seguiríamos por aquí ahora mismo. Y bueno, aunque os estoy contando que esto es una unión y evidentemente cuando chocan los continentes lo que se elevan son macizos montañosos, también habían zonas donde se estaba sedimentando y había sedimentación muy importante que también luego aflora y tenemos aquí en la provincia de Cuenca, que es muy importante. Y lo que quería decir con esto es que a veces contamos la historia geológica un poco a salto de mate, es decir, os contamos que todo cuando colisionan 2 continentes enseguida se forma una montaña, pero nos olvidamos de las cuencas sedimentarias que se forman también y que son muy importantes porque las colisiones continentales pues son capaces de formar detrás grandísimas cuencas sedimentarias donde hay registrada una gran historia geológica, porque las montañas al fin y al cabo cuando crecen mucho también por la erosión se convierten en llanuras o en semillanuras muy rápidamente y a veces nos quedan muy pocos registros. Y bueno, esto sería un poco la historia del Paleozoico, así un poco rápida, para que os quedase por lo menos que hay una historia anterior al Mesozoico, porque es digamos, la que más se explota aquí, es donde están los fósiles, los grandes fósiles de dinosaurios y bueno, reptiles terrestres, ya hay vertebrados terrestres, porque en el Paleozoico prácticamente los fósiles que más que afloran por aquí son los grastolites y bueno, algunos no tienen mucho interés, por lo menos visual. Perdón. Esto sería en el Triásico un esquema visual. Como podéis ver, estas pangeas formadas están prácticamente todas las masas continentales unidas. Y bueno, el clima en el Triásico era un clima muy diferente al actual, era un clima muy seco, muy árido, donde habían lluvias torrenciales y bueno, como ya os contaba, se había formado la montaña, se habían formado donde se suturaban los continentes, donde se unían,
igual que ahora mismo podemos ver el Himalaya, que se forma por la colisión de la placa indostánica y la placa eurasiática, pues donde se iban juntando los continentes se elevaban montañas. Y ahí esas montañas se desmontaban muy rápido porque iban creciendo muy rápidamente. Entonces, lo que tenemos son sedimentos, muchísimos sedimentos de origen continental, de ríos, de lagunas. También tenemos depósitos evaporíticos. Los depósitos evaporíticos son, por ejemplo, lagunas que tienen una gran concentración en sales y que se evaporan, y lo que van dejando el residuo son yeso, sal, cloruro sódico que conocemos habitualmente, etcétera. Y de hecho en el Triásico, sobre todo en la cordillera bética, hay grandes yacimientos de sal mineral, porque ahora es mineral porque está debajo de la tierra y no en una laguna que se está secando ahora, y que tienen que ver con los materiales triásicos. Y es muy interesante, porque además condicionan muchísimas cosas de la estructura de la cordillera bética. Y bueno, seguimos aquí un poco en una situación, ahora un poco se está desmontando un poco la cosa. Este mapa no es muy bueno porque la paleogeografía, que es la ciencia que hace este tipo de mapas, está muy avanzada en algunas cosas, pero a veces las reconstrucciones no pueden ser todo lo buenas que queremos porque no tenemos registro de lo que ha ocurrido. Porque en el registro sedimentario, por desgracia o por suerte, todo se va eliminando, la erosión va destruyéndolo todo, los plegamientos van elevando las cosas que se van erosionando y al final muchas cosas se pierden y muchos detalles los vamos perdiendo. Y bueno, durante el Jurásico y el Cretácico, aquí en la provincia de Cuenca tenemos tanto dominios que son marítimos y continentales, es decir, se estaban formando sedimentos muy cerca de la zona del continente, de lo que contaba antes del orógeno varisco, que eran zonas continentales relativamente llanas, y luego teníamos grandes plataformas continentales que estaban bajo el mar, a profundidades no muy grandes, donde habían formación de arrecifes, con corales, crinoides, etcétera, también muy importantes. Y bueno, en estos momentos hay un clima subtropical, un clima templado, bastante agradable. Y como digo ahí, bueno, los mares de esta época están dominados en todos los lados por arrecifes, cefalópodos, los nautiloideos, los ammonoideos, los ammonites que todo el mundo conoce, crinoides, que son menos conocidos pero también son muy importantes. Y bueno, al final, ya en el Mesozoico mismo, aquí en esta época, Pangea empieza a romperse, es decir, los grandes continentes siempre acaban rompiéndose. Y bueno, Pangea empieza a romperse y esta es la situación que tenemos. Aquí es que faltan trozos de España que están emergidos, pero en este mapa no aparecen. Pero en otros mapas son mucho más difíciles de ver. Por eso he traído este, porque es una de las mejores reconstrucciones que hay, pero no se ve muy bien la zona de España, aunque aquí se ve una parte emergida. Y bueno, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque mientras sobre todo en el Cretácico teníamos una zona que estaba donde estaban los dinosaurios, que era continental, dominada por lagunas, por ríos, medios marismas de estas que son como, a ver cómo lo digo yo, como pantanosas, por ejemplo, y muy cerca del mar también. Y en el mar también tenemos una sedimentación muy importante, muy cerca, porque además la plataforma se estaban formando muchísimos sedimentos justamente en los bordes de las plataformas continentales. Y bueno, llega el momento en el que empieza a empujar África sobre nosotros y empieza a elevarse todo. Esto es aquí ya una vez que acaba el Mesozoico, empieza otro ciclo orogénico, que es el ciclo alpino, y es cuando empieza a formarse la cordillera bética, y es un momento también muy importante porque empieza todo a elevarse y empieza todo, digamos, a España o a la península ibérica a configurarse más o menos como la vemos actualmente. Evidentemente todo a eso ha afectado porque si no, hoy no estaríamos aquí como estamos ahora. Todo esto ha sido elevado de nuevo durante este ciclo orogénico. Y bueno, ¿por qué os cuento todo esto y por qué todo esto es tan importante? Como veis, son millones de años, pero han ocurrido muchísimas cosas y que han cambiado mucho la situación geográfica. Y obviamente quería remarcar en esta charla lo difícil que es convertirse en un fósil. Y por eso lo extraordinario de las ollas y los huecos. Y bueno, como os voy a poner la imagen que les he puesto a los niños, que en los libros parece que convertirse en un fósil es facilísimo, ¿no? Yo me muero en medio de una charca, se me cubre de sedimentos y dentro de 3 millones de años me encuentran. Bueno, eso no ocurre en ningún sitio ni de coña. Fosilizar no es nada fácil. Lo primero es que uno tiene que morirse en el sitio adecuado. Si te mueres en la cima del Everest, yo os aseguro que no vais a fosilizar, ni vosotros, ni por muy buena que sea vuestra ropa, va a permanecer en el registro geológico. Hay que tener, para fosilizar, normalmente, salvo en algunos yacimientos, obviamente, hay que tener partes duras, como mínimo huesos y dientes, para que haya más suerte y puedan quedar más cosas registradas. Y además, lo que os decía antes, es que tienen que caer en el lugar adecuado, porque muchas veces, por ejemplo, se puede quedar una ballena varada en una playa, pero solamente con el batir de las olas y el rozamiento de la arena, al final no acaba quedando nada, los huesos se desintegran. O sea, imaginaros lo difícil que es llegar a fosilizar.
Si el organismo no se cubre adecuadamente durante la muerte, por ejemplo, se muere en la estepa o en cualquier sitio, con la acción de los carroñeros, la acción de las bacterias, la descomposición, al final es posible que tampoco quede nada. O sea, imaginaos la serie de condicionantes tan importantes que puede ocurrir a la hora de que quede un buen registro fósil. A veces, incluso en lugares, hay yacimientos muy importantes que son de enterramiento rápido. Por ejemplo, hay una luz, bueno, una luz no, perdón, un corrimiento de tierra, un deslizamiento, ¿no? Y hay un animal allí, pues si el deslizamiento es normalmente de materiales muy finos, si no destroza el organismo, se cubre completamente y hay una situación totalmente teoría medio-anóxica, si está cubierto a determinada profundidad, donde se puede preservar muy bien los fósiles. Pero no siempre ocurre así, a veces ocurre que se ha cubierto solamente un poco y la acción de organismos bioturbadores, como pueden ser las raíces, los gusanos, etcétera, pueden acabar destruyendo completamente el fósil. De hecho, a veces los fósiles que están en la superficie muy cerca de la zona donde se está formando el suelo, las raíces con sus ácidos son capaces de destruirlo y además suelen construir también alrededor de los huesos. Es increíble porque esto se ve mucho en el campo y es muy sorprendente. Pero además, lo que os contaba antes, si además sobrevive a todas estas vicisitudes los huesos del organismo, puede ser vuelto a desenterrar, porque por ejemplo, si se eleva el terreno después de un terremoto o porque se pliega, pues puede volver al ciclo hidrográfico o hidrogeológico y volver a abrasarse con las partículas del suelo. En fin, que esto es un ciclo sin fin, ¿no? Es muy difícil. Y en cada uno de esos procesos vamos perdiendo información. Bueno, esto algunos paleontólogos creen que tienen otra teoría, pero bueno, sí que es verdad que sobre el fósil normalmente perdemos mucha información debido a todos estos procesos en los que se retrabaja el material. Pero ¿qué ocurre con las ollas y los huecos? ¿Qué es lo realmente importante de estos yacimientos? Y yo creo que es lo verdaderamente importante de este patrimonio fósil y que creo que no se le está sacando todo el jugo que se le podría sacar. Y es esta palabra alemana tan horrorosa, Lagerstätten, que ahora os explicaré lo que es. No es una cerveza, lager ni nada de eso, ¿eh? Bueno, los Lagerstätten son yacimientos que tienen una preservación excepcional, ya sea porque hay muchos organismos o porque los que hay están muy bien conservados. Donde hay muchos organismos es porque han muerto todos de golpe, por ejemplo, lo que te decía antes, en un deslizamiento, los ha cubierto. Y bueno, luego hay otros yacimientos que son los de conservación excepcional, que son las ollas y los huecos, y que, bueno, yo creo que si os habéis dado una vuelta, que ahora os enseñaré fotos, por aquí por el Museo de Cuenca, o si habéis visto las fotos de las publicaciones, es que son realmente impresionantes. Bueno, lo que os decía antes, para que ocurran las Lagerstätten, estos yacimientos de preservación excepcional, normalmente tiene que haber un enterramiento rápido. Porque ya os digo, si el enterramiento no es rápido, enseguida entran en acción muchísimos más factores. Luego, si caes en un sitio donde hay poco oxígeno, pues evitas bastante parte de la descomposición. Y sobre todo los organismos carroñeros y los organismos bioturbadores, que muchas veces parece que no, pero son capaces de destruir una gran parte del registro fósil. Y luego, a veces, la ayuda de determinadas bacterias que son capaces o bien de sellar o bien de con sus biomineralizaciones cubrir el organismo y luego dejar el registro fósil, que también ocurre, pues con eso también podemos evitar una gran pérdida de la información y yo creo que eso es muy importante. Y bueno, muchos de esos factores se dan aquí en la olla de los huecos. Y no sé por qué no pasa. Ah, vale. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, fijaos en este pez. Vosotros veis el pez y reconocéis rápidamente que es un pez, pero si vais a otros yacimientos, mucho más recientes, porque claro, por ejemplo, las ollas es un yacimiento del Cretácico inferior, estamos hablando de hace muchos millones de años. Pero, por ejemplo, tú ahora vas a un yacimiento del Cuaternario, de 2,6 millones de años, bueno, de la base del Cuaternario, y tú ves un pez y a lo mejor como mucho te encuentras una vértebra así, y tienes que adivinar tú de qué pez es. Sin embargo, en yacimientos de este tipo de preservación se pueden saber muchísimas cosas, incluso a veces puedes encontrar los restos de lo último que comió ese animal antes de morir. Y es realmente increíble porque, ya os digo, si visitáis muchos yacimientos paleontológicos, este tipo de cosas no las vais a ver. Por ejemplo, que fosilice un insecto. Un insecto no tiene nada duro, es decir, es que los insectos también se descomponen y al final acaban desapareciendo. Y cuando mueren, además, sabéis que se coartea bastante la piel del insecto, enseguida se desmembra. Sin embargo, aquí están conservados los insectos. O sea, imaginaos la cantidad de coincidencias que se tienen que dar para que se preserven los insectos hasta este nivel, que son identificables, incluso podéis reconocerlos en especies actuales. Obviamente estos no son actuales, ¿no? Pero vamos, que se ven perfectamente. Y, por ejemplo, plantas, es decir, que la planta, que la celulosa se conserve también. Sí que es verdad que las plantas, algunas por la lignina, y estos son algunos tipos de yacimientos son relativamente fáciles de conservar, pero no creáis que encontrar hojas con esta calidad de imagen
es fácil en el registro fósil. Es muy difícil encontrar una hoja tan bien conservada, que a veces, incluso en algunas, se ve la propia descomposición, incluso se ve la propia estructura de la propia hoja, y eso es realmente increíble. O, por ejemplo, ¿quién no reconoce el esqueleto de este bicho? Vamos, es un antepasado de la rana, vamos, se ve perfectamente. Es decir, es realmente increíble el grado de preservación que tienen este tipo de yacimientos. Y yo creo que deberíamos de ponerlo mucho más en valor, porque hay una gran cantidad que todavía, por un lado, no está excavada, son yacimientos también relativamente recientes en el tiempo, y otra parte que no está investigada. Es decir, hoy en día hay muy poca financiación que permita el estudio de estas cosas. Y estudiar fósiles como estos, con un grado de preservación tan bueno, pone las bases no solamente a nivel evolutivo, sino a nivel del estudio de cómo se han conservado, y yo creo que son pilares fundamentales a la hora de la divulgación, porque enseñar fósiles tan buenos como estos, y no como los que me enseñaron a mí en el instituto o en la universidad, puede ser una buena forma de llamar a la gente joven, a los estudiantes de geología o de paleontología, o a los biólogos, que también van a ser paleontólogos, porque ¿por qué no? Muchos biólogos al final acaban siendo paleontólogos. Y yo creo que este tipo de cosas son muy llamativas, son muy importantes, y que los políticos todavía no se han dado cuenta del valor que tienen. Es decir, imaginaos poder visitar una colección como esta, que sería única en el mundo. Hay otras de estos periodos, ¿no? Pero aquí en España no. Es decir, esta es muy buena, es espectacular, y bueno, yo creo que debería de ponerse eso un poco más en valor, y creo que Cuenca tiene una geología... bueno, vamos a ver. No he hablado de otras cosas de la geología de Cuenca, porque espero que el año que viene se vuelva a repetir este evento y me inviten a dar una charla en la calle. Porque es lo que a mí me gusta. Es decir, dar la charla en el campo, porque creo que es donde realmente vais a aprender. Y se me olvidaba una cosa súper importante que os quería enseñar sobre lo que os decía de la conservación del registro fósil. Os he traído unas rocas de mi pueblo. Porque, bueno, vamos, para que comparéis lo difícil que es una Lagerstätten. Yo voy a traer una caliza, una arenisca y un trozo de hueso. Bueno, en las ollas, uno de los materiales donde se encuentra esta Lagerstätten son unas calizas lacustres. Se formaron en un lago, ¿no? Pues en mi pueblo también hay unas calizas lacustres